Saludos gente sustentable y sostenible. Qué bueno estar de nuevo otra vez con todos ustedes para seguir esta serie de videos donde estamos rompiendo esas creencias alrededor de la sostenibilidad. Bien, el tema de hoy es la sostenibilidad asociada a la pérdida de comodidad. Es decir, está claro que cuando nos muestran los lineamientos de la solución al problema asociados a la sostenibilidad, nos venden la idea de que al intentar ser sostenibles tenemos que dejar de tener muchas comodidades y que por lo tanto entonces vamos a perder la comodidad en la medida en que seamos más sostenibles. Bien, tocaremos hoy tres aspectos fundamentales o tres creencias fundamentales que giran en torno a esto de la pérdida de comodidad. El primero es que se suele también asociar la sostenibilidad a este tipo de agrupaciones llamadas ecoaldeas, que ya hay muchísimas ecoaldeas a nivel mundial, tanto en América como en Europa. Lo segundo, el segundo tópico sería que nosotros podemos contribuir a la sostenibilidad. Ya habíamos hablado del reciclaje, ahora que nosotros podemos contribuir a la sostenibilidad en la medida en que hagamos un uso consciente del automóvil, del coche, del carro. Entonces, también vamos a ver eso cómo lo engranamos con la pérdida de comodidad. Y por último, estaría mi papel como ciudadano, mi papel como persona, como esos seres inteligentes que estamos encargados de gestionar los recursos que nos brinda el ecosistema. Y aparece aquí un concepto que todos escuchamos y que en vez de a veces mirar como un medio de ayuda, lo miramos como algo que no quisiera escuchar, es la huella de carbono. Es decir, esa huella ecológica que nosotros dejamos en el planeta y cómo también eso es un indicador, es un marcador de lo que nosotros estamos haciendo mal y cómo también entonces vamos a encadenar esto con las creencias que se tienen alrededor de la sostenibilidad. Bien, entonces empecemos si quieren por el uso del coche, del carro, del automóvil. Eh, el uso del coche es algo que nosotros pensamos que es difícil de disciplinarnos para poder llegar a hacer un uso mesurado de un sistema de transporte privado. Cuando hablemos en otro de los videos hablaremos de lo que es el uso del transporte público y su implicación, pero hoy nos toca hablar del automóvil como transporte privado. Entonces la pregunta sería, ¿tengo que renunciar yo al uso del coche? ¿Tengo que renunciar al uso de mi carro? ¿Por qué tengo que hacerlo para contribuir a la sostenibilidad? Pues a ver, sí, la idea es que primero nos eduquemos y primero nos formemos para poder entender por qué un uso inadecuado de un transporte privado como el coche contribuye tanto al problema de la sostenibilidad y cómo a través de un uso adecuado del coche podemos contribuir a la solución de la problemática de la sostenibilidad. Y no pensar que ese es uno de los principales o la única forma que yo tengo dentro de mi círculo de influencia de aportar a la solución de la problemática de la sostenibilidad, ni tampoco asociar esto a una pérdida de comodidad o una pérdida de confort y decir, no, entonces ahora yo qué hago, yo no puedo usar el coche, ahora tengo que limitarme al transporte público y donde no hay transporte público, ¿qué podemos hacer? Pues no, todo tiene, como siempre les decía, no siempre todo es blanco, negro, derecho, izquierdo, arriba, abajo, siempre hay un término intermedio. Aquí la cuestión es, como les digo, formarnos, concienciarnos, hacer las cosas por convicción y no por obligación y ver cuál es el uso mesurado que le podemos dar al coche como transporte privado. Y entonces aquí también podemos encontrar un punto medio para poder seguir utilizando el coche. Pero depende de
un cambio de hábitos, como todo. Aquí implica un cambio de paradigma, un cambio de hábitos y ver qué alternativas hay. Y cuando hablemos en próximos videos, veremos lo que implica cambiar la mentalidad, pensar cómo podemos utilizar medios alternativos que también son medios que nos permiten una autonomía sin depender también de un transporte público, pensar en soluciones de coches eléctricos, de bicis eléctricas, de motos eléctricas, y que además eso tiene que ir unido pues con un desarrollo de una infraestructura acorde a esa modalidad que nosotros elijamos de transporte. Bueno, el otro tema, para no ir alargándonos mucho, es la cuestión de la autosuficiencia asociada a las ecoaldeas, ¿no? Entonces las ecoaldeas las vemos como una idea utópica de alcanzar la sostenibilidad. Pues sí y no. La idea es que tomemos las ecoaldeas como ejemplo de personas que han tenido la iniciativa de llevar una vida autosuficiente, un poco alejados de lo que nosotros llamamos la civilización. Y es bueno aprender de ellos, es bueno ver cómo han logrado alcanzar una vida autosuficiente sin depender de tantas cosas de las cuales los que aún estamos intentando desatarnos de esa civilización, de todas esas comodidades que nos brinda el desarrollo, pues ellos nos han dado ejemplo de cómo sí se puede, cómo se puede llevar una vida, y de hecho es gente que vive seguramente mucho más tranquila, mucho más saludable, mucho más feliz que los que pueden vivir el estrés de una ciudad o de el estrés que produce el consumismo. Entonces hay que aprender de ellos. Yo lo digo por experiencia. Yo me he acercado a ellos, de hecho he convivido con ellos y tomé la decisión de estar un tiempo viendo cómo era que funcionaban, aprendiendo muchas cosas, y ese fue uno de los orígenes de que yo hubiera cambiado de mentalidad y que ahora esté procurando difundir el mensaje de que podemos ser más sostenibles, de que sí se puede sin necesidad de perder nuestras comodidades, ¿no? Entonces hay que sacar lo útil de todo lo que se puede hacer allí, y no es como dicen a veces, entonces tengo que volver al campo a sembrar lechugas. No, usted puede ir al campo y sembrar lechugas, pero no con las incomodidades que se hacía antes. Ahora existe tecnología, ahora podemos hacer muchísimas cosas más fáciles sin necesidad ni de atropellar la naturaleza, ni de contaminar, y además de alcanzar el equilibrio. Entonces, si nos formamos, si tomamos el reto de decir qué podemos sacar de esas comunidades, de esa utopía de la autosuficiencia en una ecualdad, qué hay de útil, qué podemos aprender de ellos y nosotros empezar a aplicarlos. Y por último, el papel que yo juego, es decir, esa famosa huella ecológica que estoy dejando, que es ese lastre, todas esas heridas que le estoy haciendo yo al planeta a través de mi comportamiento, de ese comportamiento de, de querer avasallar toda la naturaleza en pro de satisfacer necesidades creadas, y a los que nos lleva el consumismo, vuelvo a lo mismo, a la cadena de producción y consumo, que es lo que nosotros podemos y debemos cambiar, ¿no? Entonces es formarnos y adquirir esa conciencia ambiental, que sí se puede. Yo sé que sí se puede, por eso estoy en esa labor de formación, porque lo he vivido por experiencia y sé que sí se puede adquirir esa conciencia ambiental, formarse en eso, para poder cambiar los hábitos, para poder generar soluciones, para poder lograr ese equilibrio con el ecosistema, para poder entender esa escala humana a la que debemos vivir, para no seguir llenando el planeta de lo que lo hemos venido llenando, ¿no? Y poder entender lo que realmente significa un verdadero concepto de confort, un verdadero concepto de calidad de vida, entender de verdad qué es calidad de vida, ¿no? Entonces es como globalmente lo empacaría en algo que tiene a lo que yo llamaba el coste ambiental de la comodidad. Entender el coste ambiental de la comodidad. Cuando nosotros sepamos cuán caro nos sale la comodidad, esa idea de comodidad que nosotros tenemos, podemos empezar a tomar conciencia. Bueno, ese era el mensaje para hoy. Empezar a tomar conciencia del coste ambiental de la comodidad. Y entonces, en este orden de ideas, los emplazo para que nos encontremos en el siguiente video,
que va a ser el día, ya sería el día 19, el jueves 19. Entonces nos vemos aquí para continuar rompiendo esas creencias que existen alrededor de la sostenibilidad. Hasta el próximo video. Un saludo, gente sustentable y sostenible.